Todo el mundo piensa que el narcisista es invencible, hasta descubrir lo que realmente lo aterra. Detrás de esa pose de confianza existen miedos sombríos que controlan cada actitud. Y lo más impactante, cuando entiendes esos miedos, es posible darle la vuelta al juego, sin gritar, sin vengarte, sin suplicar. Parece imposible, pues es justamente eso lo que más desarma su ego. En este video vas a descubrir 8 miedos crueles que dejan a cualquier narcisista en pánico. Sí, sea hombre o mujer, miedos que jamás va a confesar, pero que están ahí, escondidos, manipulándolo todo. Y el último miedo es tan devastador que, si sabes usarlo, nunca más será el mismo. Miedo 1. Ser desenmascarado en público. El mayor miedo de un narcisista es ser visto de verdad, no el personaje encantador, no la máscara perfecta, sino la verdadera esencia que esconde a toda costa. Detrás de la arrogancia existe una inseguridad profunda que lo persigue como una sombra. Vive intentando manipular la percepción de otros para proteger su imagen, porque si alguien ve lo que está detrás de la fachada, la frialdad, el vacío, las contradicciones, todo se desmorona. El narcisismo depende de la ilusión, y la ilusión solo funciona si nadie tiene el valor de enfrentar lo que hay detrás de la cortina. Este miedo aparece con fuerza cuando la víctima comienza a liberarse de la confusión emocional, cuando deja de justificar lo injustificable, cuando comienza a ver el patrón detrás de los gestos bonitos, de las disculpas vacías, de las reacciones desproporcionadas y, peor aún, para él, cuando comienza a hablar, cuando comparte la experiencia con personas cercanas, cuando nombra los abusos con claridad. Esto hace que el narcisista entre en pánico porque amenaza el mayor bien que cree tener, la imagen social. Prefiere perder relaciones antes que ver su reputación desmoronarse, y no necesitas gritar para desenmascarar. La mayor exposición viene de tu silencio firme, de tu postura consciente, de tu elección de no participar más en el teatro. Frases como «esto no coincide con la verdad que yo viví» o «prefiero no alimentar esa versión distorsionada» ya son suficientes para plantar dudas en quienes lo rodean, y eso basta para que su máscara comience a agrietarse. Él siente cuando ya no puede manipular más la narrativa, y eso lo debilita mucho más que cualquier confrontación directa. Si estás lidiando con un narcisista, enfócate en coherencia, verdad y firmeza. Protege tu paz, pero no protejas más su mentira. Cada vez que eliges no encubrir, no justificar, no defender, desarmas el juego. Y cuanto más te liberas, más claro queda para otros lo que él realmente es. Ser desenmascarado en público es su terror, porque en el fondo sabe que no es nada de lo que fingió ser, y sabe que si el mundo ve lo que tú ya viste, lo pierde todo. Miedo 2. Perder el control sobre ti. Para el narcisista, el control es todo. No busca solo atención, quiere dominar lo que sientes, piensas y haces. Necesita tener la certeza de que sus palabras aún te afectan, que su presencia aún te confunde, que sus gestos aún te atrapan. Es un juego silencioso, pero brutal, porque el narcisismo no sobrevive cuando dejas de reaccionar. Cuando percibe que ya no estás en el centro de su vida, el narcisista entra en pánico y hace de todo para retomar el control que siente escurrirse entre sus dedos. Este miedo se hace evidente cuando comienzas a fortalecerte emocionalmente, cuando dejas de justificar todo, cuando comienzas a decir no con firmeza y sin culpa. Él percibe que sus tácticas ya no funcionan como antes, que la culpa ya no se pega, que la duda ya no te paraliza, que el miedo ya no te domina. Esto lo desestabiliza por completo, porque ahora necesita intentar otras formas de manipulación, más sutiles, más traicioneras, pero con cada intento frustrado, siente que te está perdiendo para siempre. Aquí está cómo usar esto a tu favor.
Enfócate en la autonomía emocional. Si intenta provocar, mantén la calma. Si intenta invertir la culpa, mantén la lucidez. Y si intenta jalarte de vuelta con promesas o amenazas, solo observa. No cedas al impulso de reaccionar. Cada vez que te posicionas sin miedo, refuerzas el mensaje de que ya no estás bajo su dominio. Eso es poderoso, porque el narcisista no sabe cómo mantener a alguien que ya entendió su propio valor. La liberación comienza cuando entiendes que ya no necesitas reaccionar a cada provocación, que puedes elegir dónde pones tu energía, con quién compartes tu paz, qué alimentas o no. Y en ese momento, el narcisista siente tu fuerza, siente que el ciclo se está rompiendo. Perder el control sobre ti es, para él, perder todo el juego, porque si ya no puede manipularte más, entonces ya no tiene nada. Miedo. 3. Ser ignorado. Ignorar a un narcisista es como presionar el botón de autodestrucción de su ego. No soporta volverse invisible para quien antes reaccionaba, lloraba, suplicaba o cedía. El narcisismo se alimenta de tu atención, de tu energía, hasta de tu dolor. Si sufres, se siente poderoso. Si discutes, siente que aún tiene espacio. Pero si callas, te retiras y simplemente dejas de responder, algo dentro de él comienza a desmoronarse. El silencio para él es un grito de libertad que lo desespera. Este miedo surge con fuerza cuando dejas de alimentar el juego, cuando él provoca y no reacciona, cuando te ignora esperando que corras detrás y simplemente sigues tu vida. Esto lo desestabiliza por completo, porque esperaba una ronda más de manipulación, un ciclo más de drama. Pero todo lo que encuentra es el vacío de tu ausencia. Y para quien vive del control emocional, ese vacío es insoportable. Es en ese momento que percibe que está perdiendo lo que más necesitaba, tu atención. Puedes usar esto con inteligencia, no como forma de venganza, sino como herramienta de protección. El silencio estratégico es una respuesta poderosa. Si te bombardea con mensajes, no respondas inmediatamente. Si intenta atraerte con indirectas, no le des escenario. Y si desaparece esperando que vayas detrás, mantén el foco en ti. El silencio lo hace confrontar su propio vacío, un lugar donde no quiere estar, porque en el fondo lo que más teme es ser irrelevante. Y cuando te retiras, se ve solo con quien realmente es. Ignorar no es ser fría, es ser consciente. Es percibir que tu energía es demasiado preciosa para ser desperdiciada con quien nunca valoró de verdad. El narcisista necesita escenario, audiencia, reacción. Cuando sales de la escena, el show se acaba y lo que queda es solo él, perdido, sin guión, sin control. Ser ignorado no es solo doloroso para su ego, es humillante, porque prueba que ya no tiene más el poder que creía tener. Miedo 4. Que lo superes. Verte superar es algo que el narcisista simplemente no puede soportar, porque eso destruye la ilusión de que siempre lo necesitarías. Se alimenta de la idea de que estás débil, perdida, rota, y que él fue lo mejor que te pasó en la vida. Pero cuando percibe que eres feliz sin él, que reconstruiste tu autoestima, que volviste a soñar, entra en pánico, porque eso muestra que nunca fue tan esencial como creía, y su ego no aguanta esa verdad. Este miedo se manifiesta de forma silenciosa. Observa tus redes sociales, intenta sondear por conocidos, analiza cualquier señal de crecimiento, y cada sonrisa tuya lo hiere como un rechazo. No porque sienta tu falta de verdad, sino porque necesita creer que aún tiene algún poder sobre ti. Pero cuando ve que ya no lo tiene, que estás floreciendo, evolucionando, creando una vida plena, el dolor que siente es profundo, porque percibe que perdió el papel principal en tu historia. ¿Quieres saber cómo usar esto a tu favor? Sigue creciendo. Aléjate de todo lo que te debilita y acércate a quien te impulsa. Lee, cuídate, aprende cosas nuevas, celebra cada pequeña conquista.
Esto no es sobre provocar, sino sobre liberarte. Y cuanto más te reconstruyes, más él se encoge. Porque el narcisismo no sabe lidiar con quien sobrevivió sin él. Superar es lo que más desestabiliza al narcisista, porque eso lo vuelve prescindible, y nunca quiso ser visto así. La superación verdadera no viene de una nueva relación, sino de una nueva versión tuya. Una que no se culpa, no acepta migajas, no se agacha para caber. Y cuando esa versión aparece, el narcisista lo siente. Siente que perdió acceso a tu mente, a tu corazón, a tu energía. Y percibe que, por más que trate de volver, el lugar que ocupaba ya no existe más, porque quien supera no vuelve atrás. Y esa es, tal vez, la mayor derrota para quien pensaba que siempre tendría poder sobre ti. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook. Es un libro virtual, simple de acceder, que recibes al instante, directo en tu celular, tablet o computadora, sin complicaciones. En él explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y además, tiene 2 materiales que completan todo. Uno sobre el lenguaje secreto que el narcisista usa para confundirte y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Solo tienes que hacer clic. Y un aviso importante: el valor promocional va a subir la semana que viene. Entonces, si sientes que esta es tu hora, aprovecha mientras aún está accesible. Y ya aprovecha para suscribirte al canal también. Estamos trabajando con mucho cariño para alcanzar los 100,000 suscriptores y tu presencia aquí fortalece esta corriente de liberación y conciencia. Cada paso que das importa. Y no estás sola, ni solo. Miedo. 5. Ser reemplazado. El narcisista vive con la fantasía de que es irreemplazable. Cree que nadie más te va a amar como él amó. Nadie más te va a entender, desearte, hacerte feliz como él decía que hacía. Pero cuando percibe que ya no estás más disponible, que abriste espacio para nuevas conexiones, nuevas experiencias y, principalmente, para una nueva versión tuya, ese castillo de fantasía comienza a desmoronarse. El miedo de ser cambiado se transforma en desesperación silenciosa. Este miedo se revela en miradas disimuladas, en mensajes aparentemente inocentes, en provocaciones sutiles. Intenta descubrir si existe alguien nuevo. Intenta comparar. Intenta invalidar a cualquier persona que esté cerca. Pero lo que realmente duele no es el otro. Es percibir que descubriste que mereces más. Porque ser reemplazado significa que ya no es más la referencia, el estándar, el único. Y el narcisismo no acepta ser dejado atrás, mucho menos cuando encuentras algo mejor. No necesitas exponer una nueva relación ni usar esto como provocación. El foco no es él, eres tú. Cuando te tratas con cariño, cuando atraes personas saludables, cuando recibes lo que él nunca supo ofrecer, él lo siente. Y lo siente mucho, porque eso deja en evidencia que todo lo que él entregó era poco, que alguien sí puede ocupar el lugar que él ocupaba y hacerlo mucho mejor. Y esa comparación silenciosa es lo que más corroe su ego. Ser reemplazado significa, para él, perder el único poder que pensaba tener, el de ser único en tu vida. Pero cuando ve que otra persona te trata con respeto, te escucha, te valora, o hasta cuando percibe que estás mejor sola, cae la ficha, y ahí percibe que nunca fue tan especial, que era solo una fase más de tu jornada, y que su tiempo se acabó. Esta pérdida de importancia es algo que el narcisismo no puede digerir, porque ser olvidado ya duele, pero ser superado por alguien mejor destruye completamente su ego. Miedo. 6. Perder la máscara social.
El narcisista depende de la imagen pública como si fuera la armadura que lo protege. Construye una versión idealizada de sí mismo, simpático, generoso, confiable, admirable, y necesita que el mundo crea en esa versión. Por eso, actúa de forma tan diferente en público y en privado, porque para el narcisismo, lo que otros piensan importa más que cualquier verdad. El miedo de perder esa máscara social es gigantesco, porque sin ella necesita enfrentar lo que realmente es. Este miedo se intensifica cuando comienzas a hablar, cuando dejas de esconder lo que viviste, cuando nombras los abusos, cuando compartes tu dolor con firmeza y lucidez. El narcisista siente que está a punto de ser expuesto y comienza a actuar con más cautela o con más agresividad. Todo depende de cuánto siente que su reputación está en riesgo. Va a intentar desacreditar tu versión, invertir papeles, confundir a las personas alrededor, porque la caída de la imagen es, para él, el comienzo del fin. Puedes protegerte manteniendo coherencia y verdad. No necesitas gritar ni justificarte ante todo el mundo. Basta ser firme con tu historia, mantener tu integridad y dejar de proteger a quien te hizo mal. La verdad, cuando se dice con claridad y calma, tiene mucha más fuerza que el escándalo, y las personas lo sienten, observan, y aunque algunas duden al principio, poco a poco la ficha va cayendo, porque nadie puede mantener una máscara para siempre, y el narcisista lo sabe. La reputación es el bien más preciado para él, y cuando comienza a desmoronarse, el pánico se apodera, porque ser visto como abusivo, manipulador, controlador, es lo opuesto del personaje que siempre intentó interpretar, y esa deconstrucción, una vez iniciada, es casi imposible de parar. Por eso teme tanto cuando tienes el valor de contar tu verdad, porque el miedo de perder la máscara es, en el fondo, el miedo de ser desenmascarado por dentro y por fuera. Y ese es un dolor que ni él sabe cómo esconder. Miedo 7. Ser enfrentado con claridad y frialdad. El narcisista espera caos, se alimenta de tu rabia, de tu llanto, de tu desesperación, porque mientras reaccionas emocionalmente, siente que aún tiene control. Pero cuando es enfrentado con claridad y frialdad, sin gritos, sin lágrimas, sin miedo, se desarma, porque lo que más teme es lidiar con alguien que lo ve completamente y que aún así permanece serena. La firmeza silenciosa rompe la dinámica que el narcisismo necesita para sobrevivir. Este miedo se intensifica cuando comienzas a poner límites con calma, cuando dices, esto ya no funciona conmigo, sin alterarte. Cuando miras a los ojos y afirmas con convicción que ya no vas a tolerar manipulaciones. Él espera drama, escándalo, descontrol, pero cuando recibe una respuesta madura y firme, se queda sin reacción, porque percibe que ya no estás jugando su juego, y cuando ya no entras más en el teatro, pierde el guión. ¿Quieres saber cómo aplicar esto? Entrena tu respuesta emocional. Antes de responder, respira. Antes de confrontar, observa. Antes de caer en trampas emocionales, recuerda el patrón. Cuando intente provocarte, responde con frases cortas, objetivas y directas. Di lo que piensas con educación, pero con firmeza. No entres en la guerra verbal, porque siempre va a intentar jalarte hacia un campo donde pierdes, pero en la claridad, quien pierde es él. Ser enfrentado con frialdad es, para el narcisista, un ataque directo al ego, porque muestra que ya no tiene más poder sobre ti y más, revela que ya no le tienes miedo. Esta combinación es fatal para quien siempre venció por lo emocional. A partir del momento en que respondes con conciencia y no con impulso, todo cambia, el juego se acaba y siente que perdió el control de la forma más humillante ante alguien que ahora ve todo y ya no se conmueve más. Miedo. 8. Quedarse solo y olvidado.
El narcisista puede hasta fingir que no le importa, que vive bien solo, que es autosuficiente, pero por dentro se muere de miedo de ser olvidado, porque el silencio, para él, es ensordecedor. Cuando ya no tiene a quién reaccionar, a quién admirar, con quién discutir, entra en contacto con aquello de lo que más huye, su propio vacío, y ese vacío es insoportable. El narcisismo necesita público, necesita audiencia, necesita reflejo. Sin eso, su identidad comienza a deshacerse. Este miedo aparece con fuerza cuando desapareces de verdad, no solo del convivio, sino de la vibración. Cuando ya no hablas más de él, no piensas más en él, no esperas más nada. Cuando percibe que estás ocupada viviendo, siguiendo, creciendo, y que él ya no ocupa espacio alguno. Esto es como una muerte simbólica, porque para el ego narcisista ser ignorado es una cosa, pero ser olvidado es un golpe fatal. Significa que no dejó rastro y vive para ser recordado. No necesitas hacer ruido para causar este efecto. Basta desaparecer de su radar. Desaparece emocionalmente. Retira tu presencia, tu energía, tu atención. Construye tu vida con conciencia, con ligereza, con verdad. Y cuando intente reaparecer, finge que nada en ti sintió su falta. Esto rompe cualquier control restante, porque no hay castigo mayor para quien vive de atención que percibir que ya no hace falta. La ausencia de tu nostalgia es el dolor más agudo para él. El narcisista teme la soledad porque le revela la verdad que más trata de esconder, que sin alguien a quien manipular se siente nadie. Y cuando lo olvidas necesita mirar eso. Necesita enfrentar que no fue tan marcante, tan especial, tan poderoso como pensaba. Y esa verdad lo aplasta por dentro. Por eso, si quieres mostrar tu fuerza, no necesitas decir nada, basta seguir, porque olvidar es el castigo más silencioso y más cruel que puedes ofrecer. Si este video tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo. Ya no voy a alimentar el ego de nadie. Esta frase simple marca el inicio de tu liberación emocional, porque yo sé, cuando te das cuenta de cuánto fuiste manipulada, confundida, olvidada, todo lo que más necesitas es claridad, orientación y fuerza para seguir. Y esa fuerza ya está dentro de ti. Solo necesita ser despertada con las herramientas correctas. Por eso necesitas leer el ebook que dejé aquí abajo. Es un libro virtual, rápido de acceder, que recibes al instante, sin complicación. En él explico paso a paso cómo romper ese ciclo de dolor y manipulación con firmeza emocional y estrategias claras. Y además tiene 2 materiales que complementan este proceso. Uno sobre el lenguaje que el narcisista usa para atraparte y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Y ya te aviso, el valor promocional se acaba esta semana. Entonces, si sientes que esta es tu hora, no esperes, porque continuar en el mismo lugar duele, pero salir requiere actitud. Y tienes ese valor ahí dentro. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estamos trabajando con mucho cariño para llegar a los 100,000 suscriptores y cada persona hace la diferencia. Aquí no estás sola, ni solo. Caminamos juntos en esta jornada de reconstrucción, un paso a la vez. Hasta el próximo video.